Hola, buenas noches. Bienvenidos a una sesión más de webinar del Colegio de Otorrinolaringólogos y Cirujanos de Cabeza y Cuello del Estado de Jalisco. En esta ocasión nos sentimos muy honrados por contar con la participación del doctor Jonathan Yair Mendoza Reyes. Él es médico anestesiólogo formado en el Hospital de Pemex Central Sur y cuenta con una subespecialidad en dolor y cuidados paliativos en el Hospital de Nutrición, también en la Ciudad de México, y actualmente labora precisamente en este campo, en lo que es dolor y cuidados paliativos en el Hospital Ángeles del Pedregal. Es de suma importancia y nos resulta muy interesante, ya que el dolor pues es una parte del día a día en los procedimientos quirúrgicos, en los cuales nosotros estamos expuestos, en el cual el otorrinolaringólogo está inmiscuido, sobre todo en el tejido blando, en algunos procedimientos. Entonces, la verdad es que creo que es algo muy provechoso contar con un experto con esta capacidad de poder manejar el dolor de una manera más adecuada. Y honestamente, en lo personal, espero que nos deje gran enseñanza para por lo menos, doctor, nos pueda ayudar a iniciar un tratamiento cuando estemos expuestos a estos eventos de dolor que no es ajeno al día a día, y también saber en qué momento derivar a nuestros pacientes. Entonces, el tema el cual el doctor nos va a ayudar se llama estado del arte, precisamente en el dolor postoperatorio. Entonces, sin más, le agradezco y le mandamos un caluroso abrazo al doctor Jonathan Mendoza, y sin más los dejo con él. Doctor, muchísimas gracias por la presentación. Un fuerte abrazo a usted y a todos los colegas que nos hacen favor de acompañarnos esta noche. Pues en efecto, déjenme nada más compartirles la pantalla para la presentación. Eh, Nada más confírmame, Doc, ahí se ve bien. Ok, gracias. Y, ok, bueno, vamos a... como ya decía el doctor Flores, pues vamos a hablar del manejo del dolor postoperatorio. Como él bien dice, pues nos involucra a todos en el día a día, ¿no? Al menos a nosotros desde el punto de vista de anestesiología o a ustedes como equipo quirúrgico. En el argot siempre decimos que el anestesiólogo es el que más sabe de dolor, ¿no? Y muchas veces delegamos esa responsabilidad. Depende muchas veces si nos dedicamos a la parte institucional o en la parte privada, cada quien se pone de acuerdo, ¿no? La realidad es que por lo que he tenido oportunidad de dar este tipo de charlas alrededor de la República y nos hemos dado cuenta que la mayoría de las veces las indicaciones de posoperatorias, incluidos los analgésicos, pues corren a cargo del equipo quirúrgico, ¿no? Entonces, esto de que el anestesiólogo es el que más sabe y entonces déjaselo a él, pues ya en la práctica no siempre pasa así. Entonces, vamos a... Ahí está. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Pues un poquito de definiciones, algo de epidemiología, cuáles son las consecuencias de que yo no maneje adecuadamente el dolor postoperatorio de mis pacientes, un poquito hacer la referencia de las guías que existen actualmente acerca del manejo del dolor postoperatorio y finalmente hablaremos de la farmacología, cuál es el armamentarium que yo tengo en la actualidad para dar una mejor atención a esta parte. Bueno, sabemos que el dolor postoperatorio es un dolor agudo que va a ser de carácter secundario a una agresión ya sea directa o indirecta durante un acto quirúrgico. Entendiendo el acto quirúrgico no solamente que ustedes como cirujanos hagan una incisión o hagan una manipulación ya sea ósea o de tejidos blandos. El hecho de que, y lo platicábamos hace ratito en Petit Comité, el hecho de que la técnica anestésica, ¿no? Que en el caso de ustedes, pues la mayoría son anestesias generales. Entonces, muchas veces, y me ha tocado, les platico rápidamente, precisamente con otorrino, ¿no? Me dice, oye, necesito tomarle una biopsia
submaxilar al paciente. La realidad es que me tardé como 4 o 5 intentos de laringoscopía porque era una vía aérea muy difícil, un paciente obeso, y el equipo de otorrino se tardó 10 minutos en hacerle la biopsia porque estaba mucho más superficial de lo que ellos pensaban, ¿no? Entonces, el paciente tenía dolor no de la biopsia, sino de los 4 intentos que yo hice de laringoscopía, ¿no? Eso también se debe entender como dolor postquirúrgico. Las posiciones en las que a veces colocamos al paciente muchas veces piden hiperflexión, ¿no? En los pacientes, y eso termina por lastimar o contracturar los músculos del cuello. Distensiones vesicales o intestinales, a veces la cirugía se sale un poquito de lo estimado en cuanto a tiempo, y si no tengo la precaución, por ejemplo, de ponerle una sonda a ese paciente, pues muchas veces el dolor que va a tener no es referente a el motivo por el cual fue operado, sino simplemente es un dolor vesical porque tiene la vejiga llena, ¿no? ¿Por qué es importante o necesario seguir hablando de dolor posoperatorio? Bueno, pues porque existe una alta frecuencia y esta frecuencia va en aumento cada año. Bueno, tal vez tuvimos un rezago en el último año y medio debido a la situación de la pandemia. Sin embargo, en años previos, cada año veíamos un incremento en el número de cirugías de forma global, ¿no? Desafortunadamente tenemos un inadecuado tratamiento pese a los avances que existen en los diferentes fármacos con los que contamos en la actualidad. Y dicho sea de paso, nuestro país, pues afortunadamente, tenemos un buen arsenal desde el punto de vista de analgésicos. Y bueno, sabemos de las repercusiones tanto en la evolución como en la recuperación que van a tener nuestros pacientes. Sigue siendo el dolor posoperatorio un reto a nivel mundial, no solamente se trata de nuestro país, la realidad es que diario, bueno, técnicamente todo el tiempo se siguen escribiendo nuevas guías, nuevas actualizaciones en cuanto al manejo del dolor. Vean ustedes lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Se realizan anualmente más de 300 millones de procedimientos quirúrgicos y esto aumenta alrededor del 4 al 5% de forma anual, ¿no? En algunos países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, se menciona que hasta el 20% de la población es operada anualmente. Si nosotros nos apegáramos a esa estadística, pues tenemos 130 millones de habitantes y si operamos al 20% anualmente, pues es un número muy grande, ¿no? Esto, desafortunadamente, la incidencia de dolor posoperatorio de moderado a severo, lo cual equivale a una escala de inaceptable, varía más o menos de entre el 30 y hasta el 80% de los posquirúrgicos, ¿no? Algunas otras referencias dicen que el 80% de los pacientes que son sometidos a un acto quirúrgico van a referir dolor. Entonces, por definición, sabemos que el dolor posoperatorio es un dolor de intensidades de moderadas a severas. Se ha estudiado mucho cuáles son las causas por las cuales el dolor posoperatorio sigue siendo mal controlado o mal tratado. Este artículo, que ya no es tan nuevo, ya tiene 5 años más o menos, refiere que el 80% de los pacientes sometidos a alguna cirugía, solamente el 50% recibe un adecuado tratamiento del dolor, ¿no? Evaluaron cuáles eran las circunstancias por las cuales esto estaba sucediendo. Algunas de ellas fueron ausencia de evaluación, es decir, menospreciamos el dolor, no lo evaluamos, no le preguntamos al paciente. No hay documentación de estas evaluaciones. Algunos años atrás, la OMS dijo, el dolor debe ser considerado el quinto signo vital, ¿no? Y entonces todos tenemos que evaluarlo. Se mencionaron muchas escalas para hacerlo. Como no convencimos a los médicos o no nos convencieron, ¿qué hicieron? Pues le pasamos la estafeta a enfermería y desde entonces, ahora en las sábanas de enfermería encontramos la escala de Leva, ¿no? Son ellas quienes evalúan el dolor, no lo hacemos nosotros, para bien o para mal, ¿no? No existen protocolos en cuanto al manejo del dolor y esto sucede en técnicamente todos los hospitales, ¿no? ¿Quiénes son los pacientes que tienen mayor riesgo de padecer dolor posoperatorio descontrolado o mal controlado? Pacientes embarazadas, niños, ancianos, aquellos pacientes que consumen ya alguna sustancia o consumen opioides de forma crónica y algo que tiene mucho que ver con ustedes, cirugías ambulatorias, ¿no?
No vamos a entrar en cuanto a la fisiopatología de las repercusiones de que yo no controle adecuadamente el dolor, pero para que nos demos una idea, un paciente con dolor en las áreas de cuidados posanestésicos, en las áreas de recuperación o en las primeras horas en hospitalización, pues si es un paciente con factores de riesgo cardiovascular, es un paciente que puede tener alto riesgo de isquemia miocárdica, ¿no? De infartos. Son pacientes, dependiendo del tipo de cirugía, en los cuales se dificulta la rehabilitación. Son pacientes que la respiración se puede ver alterada y esto condicionar hipercapnia, hipoxemias, atelectasias y conllevar a posible desarrollo de neumonías, infecciones por ende. Y algo que nosotros estamos viendo cada vez con mayor frecuencia, cuando digo nosotros es aquellos que nos dedicamos al dolor crónico, es una entidad llamada dolor crónico o dolor posoperatorio persistente o dolor crónico posoperatorio, es como lo encontramos en la bibliografía. Uno podría decir, bueno, eso no debe ser muy común. No era común porque no lo conocíamos, no lo detectábamos o no lo asociábamos al evento quirúrgico per se. Pero vean ustedes, el máximo representante pues son las amputaciones, ¿no? El famoso dolor de miembro fantasma. Ese se desarrolla hasta en el 80% de los pacientes que son sometidos a cirugía o a amputación en este caso. Pero algunas otras cirugías como tórax, como una simple histerectomía, una hernia, pueden desarrollar hasta en la mitad de los casos un dolor posoperatorio persistente. Me preguntaba yo en el caso de ustedes y pensando en la charla del día de hoy, bueno, mis amigos otorrinos, ¿qué tan frecuente podrán ver eso? Y vean esto, un artículo igual no tan nuevo, es del 2014, es decir, es una entidad que ya se empezaba a describir desde hace 10 años. En nuestro país la realidad es que es una entidad que empezamos apenas a describir, ¿no? Cada vez vemos más aumento de estos pacientes en la consulta de dolor crónico, pero miren ustedes, este es un artículo que habla de otitis crónica media, ¿no? Cirugía para otitis media. Y refiere que hasta el 32% de estos pacientes pueden desarrollar esa cronicidad, es decir, 3 de cada 10 no es nada despreciable, y eso que apenas empezaba a describir hace 7, 8 años en otros países, ¿no? O sea que al día de hoy este porcentaje podría estar un poco más alto. ¿Cuáles son algunos de los factores que me podrían a mí alertar en cuanto al desarrollo de esta cronicidad del dolor? Pues hay factores preoperatorios, intraoperatorios y posoperatorios. Básicamente lo que ustedes pueden ver es de forma preoperatoria aquellos pacientes que ya tienen dolor, ¿no? Es decir, ya cursan con dolor de forma crónica. Y vean ustedes cómo el dolor se vuelve también un factor en el posoperatorio, un inadecuado manejo del dolor posoperatorio, ¿no? A nivel intraoperatorio, pues básicamente son aquellos procedimientos más grandes o con mayor riesgo de un daño nervioso, que me parece que en el caso de ustedes, pues siempre están ahí en esa línea entre dónde está el nervio y dónde está el tejido sano, ¿no? Entonces, son procedimientos de alto riesgo en muchas ocasiones en el caso de otorrino. Algunos otros factores son como cirugías repetidas, el problema psicológico, trastornos de depresión y de ansiedad. Siempre hablando de dolor va a tener un tinte muy importante. Es algo que va a cobrar mucha importancia y al ratito vamos a ver el por qué. Algunas variables que existen para más o menos predeterminar si mi paciente va a padecer dolor posoperatorio en mayor intensidad, me refiero, es aquellos pacientes más jóvenes, las mujeres, aquellos pacientes fumadores, pacientes, ya decíamos, con trastornos de ansiedad o depresión, los que tienen dificultad para dormir, pacientes con mayor índice de masa corporal, dolor previo a la cirugía o pacientes que ya veamos, por ejemplo, en la clínica del dolor y que consumen analgésicos previamente, ¿no? Algunos o los factores pronósticos negativos más importantes fueron, nuevamente, los trastornos del sueño y pacientes con depresión. Otros predictores son el tipo de cirugía, sobre todo cirugías que tienen que ver con tórax, con grandes articulaciones, son cirugías que suelen doler más, la edad, los extremos de la vida, ya decíamos, y los trastornos psicológicos.
Algo que nos enseñaron siempre durante la carrera y las diferentes especialidades es individualizar, ¿no? Siempre nos decían, no tienes pacientes, no tienes enfermedades, ¿no? Tienes nombre y apellido. Tuve la fortuna de, en el hospital donde trabajo, de dirigir las áreas de recuperación precisamente por más de 5 años, y algo a lo que nos enfrentábamos, y siempre les hago mención a los residentes allá, es que cometemos el error de, más que tener un esquema analgésico, tenemos recetas de cocina, ¿no? Le dejamos lo mismo a todos los pacientes, independientemente de la edad, independientemente de las comorbilidades. Eh, eh, Dialogando, por no decir confrontando un poquito a veces a los equipos quirúrgicos, decían, pues es que esto me ha funcionado durante 10, 20, 30, 40 años y entonces pues yo así los manejo, ¿no? Entonces esto pues, bueno, podría traer sus consecuencias, ¿no? Entonces la idea aquí, sin afán de convencer a nadie, ¿verdad? Es individualizar nuevamente. Se trata de un paciente previamente sano, que a lo mejor lo estoy operando de una rino o de amígdalas, pero que no tiene ninguna comorbilidad, o me estoy enfrentando a un paciente que sí la tiene, es diabético, es hipertenso, tiene alguna insuficiencia orgánica, ya sea hepática, renal, cardíaca. Se trata de un paciente oncológico que a lo mejor ya recibió quimio, radio, y que por ende el metabolismo farmacológico va a estar alterado. O se trata de un paciente con dolor crónico que a lo mejor lo veo yo en la consulta por una lumbalgia, yo lo tengo con un esquema analgésico todos los días, pero que acude con ustedes porque hay que operarlo de sinusitis, ¿no? Ese paciente con dolor crónico que está acostumbrado a ingesta de analgésicos todos los días, por ende, o por definición, va a necesitar entre un 30 y 50% más de calidad o de potencia analgésica en su posoperatorio que un paciente previamente sano que es sometido al mismo procedimiento quirúrgico, ¿no? Entonces, de ahí que estas recetas de cocina, como yo les llamo, pues deberíamos de pensárnosla 2 veces, ¿no? Una pregunta que cuando estamos de manera presencial siempre les hago y les pido que levanten la mano, ¿no? En esta ocasión, pues bueno, se las dejaré ahí en su mente, es ¿cuántas guías para manejo del dolor han leído? Ya nos decía el doctor Flores, el dolor posoperatorio es algo a lo que nos enfrentamos en el día a día, es el pan nuestro de cada día para todos nosotros, ¿no? Como equipo quirúrgico en general. ¿Cuántas guías para manejar el dolor de mis pacientes yo he leído? ¿No? Entonces, ahí contéstensela ustedes, ¿no? Porque hemos leído de la nueva técnica, del nuevo antibiótico, de a lo mejor por ahí el antihipertensivo, el de la diabetes, porque tengo muchos pacientes diabéticos y bueno, quiero ver más o menos cómo controlarles, o les digo que se lo tomen o lo suspendan el día antes de la cirugía, ¿no? Pero ustedes se enfrentan también al dolor todos los días. ¿Cuántas guías han leído? ¿No? Las siguientes diapositivas son solamente muestras. Nosotros los anestesiólogos nos apegamos a lo que dice la ASA, la Sociedad Americana de Anestesia, pero su último consenso fue hace casi 10 años, ¿no? Entonces, que sigue muy en pie, ¿no? La realidad es que lo que ellos dijeron hace 10 años es lo que seguimos utilizando, pero existe la Sociedad Americana del Dolor, existen los europeos, los canadienses, y vean, ¿no? O sea, si van viendo más o menos los años del 17, del 18, y bueno, ya mis residentes me regañarían, pero hasta incluso el año pasado se siguieron escribiendo artículos sobre manejo del dolor. ¿En qué coinciden estas diferentes guías en cuanto al manejo del dolor? Idealmente una visita preanestésica donde evaluemos y expliquemos al paciente el procedimiento y a lo que se puede enfrentar en el posoperatorio. Yo siempre les he dicho que no hay mejor ansiolítico que la charla, ¿no? Muchos colegas están acostumbrados a, ¿sabes qué? Ponle mida en el preoperatorio para que esté tranquilo. Si le explicas al paciente, créeme que es el mejor ansiolítico, al paciente y familiares, ¿no? Muchos de ustedes, por ejemplo, también se enfrentan a edades más jóvenes, edades pediátricas, y la educación no solamente es para el paciente, en ese caso también se vuelve una educación para la familia, ¿no? A veces tiene más dolor la mamá que está creyendo que al niño le está doliendo que el niño per se, ¿no? Reducción oportuna de alteraciones psicológicas, ya decíamos, ansiedad,
catastrofización. La catastrofización es aquel paciente que llega a quirófano y te dice, híjole, doctor, yo creo que mejor no, como que estoy teniendo un mal presentimiento de que las cosas no van a salir bien, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, si uno platica con el paciente, es relativamente fácil de resolver. Y en aquellos pacientes que lo necesiten, bueno, pues la premedicación y benzodiazepina suele ser lo más utilizado. Planeación del abordaje analgésico, identificar los factores de riesgo, algunos de los factores que ya hemos mencionado en las diapositivas previas. Equipo multidisciplinario, es decir, ponernos de acuerdo entre el equipo quirúrgico, en este caso otorrino, y anestesia, ¿no? A lo mejor aquí el ejemplo no es tan válido, pero ante una urgencia, por ejemplo, pues bueno, podría ser una fractura, por ejemplo, una fractura nasal, que sabes que sí la tengo que operar ahorita, ¿no? Entonces llegó a urgencias, el urgenciólogo le puso un esquema analgésico porque el paciente pues con la fractura llegó con dolor. Pasa a quirófano, el anestesiólogo dice, pero a mí me gusta esto. Y en las indicaciones posoperatorias el otorrino dice, pero es que yo los manejo con esto, ¿no? Y entonces ahorita vamos a evaluar si hacer ese tipo de cosas, de cada quien le ponga lo que cree conveniente, es lo ideal, ¿no? Analgesia multimodal, un término que hemos acuñado los anestesiólogos desde hace casi 50 años y que hablaremos más sobre él ahorita que entremos en la parte de farmacología. Tradicionalmente el manejo del dolor posoperatorio está basado en el uso de opioides. Sin embargo, ante la actual pandemia, o otra pandemia, por si no fuera poco, del uso indiscriminado de opioides, sobre todo en países como Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, algunos otros países europeos, donde hace 20, 30 años dijeron, no, sabes que ya no utilices tantos AINES porque tienen muchos efectos adversos, mejor dales opioides. Bueno, pues en la actualidad se están arrepintiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque empezamos a utilizar indiscriminadamente los opioides y la gente empezó a hacer mal uso o a abusar de este tipo de medicaciones, ¿no? Entonces ahora la tendencia, lo que dice el segundo párrafo, es imperativo la administración dirigida y optimizada de diferentes agentes. Y esto es un enfoque multimodal. Recordando un poquito la escalera analgésica de la OMS, que seguramente muchos de ustedes habrán visto durante las diferentes formaciones, ¿qué nos decía la escalera analgésica de la OMS? Lo primero que tienes que hacer es evaluar el dolor de tus pacientes. ¿Es un dolor leve, moderado o severo? 3 escalones. Para dolores leves, con analgésicos no opioides, tendría que ser suficiente. Para dolores moderados, nos daban permiso de utilizar opioides débiles. Y para dolores severos, podíamos echar mano de opioides potentes. Vean que el común denominador de estos esquemas analgésicos es que yo siempre debo tener una basal con analgésicos no opioides. Y dependiendo de la intensidad del dolor, echar mano de opioides, ya sea débiles y potentes, ¿no? Luego llegamos los algólogos y hemos querido poner un cuarto escalón o un elevador, le llaman algunos, llamado intervencionismo, que no es otra cosa más que el uso de anestésicos locales para colocación de bloqueos, ya sea a nivel periférico, a nivel axial, ¿no? No solamente en el dolor posoperatorio, sino también en otros tipos de dolor crónico, como pudiera ser el dolor por cáncer. Antes de hablar de farmacología y de la analgesia multimodal, esta imagen es de suma relevancia para entender lo que es la multimodalidad. Y es el proceso nociceptivo, es decir, cómo yo hago consciente un estímulo doloroso. ¿Por qué yo digo me duele, ¿no? Después de un acto quirúrgico? Este proceso nociceptivo consta de 4 etapas: transducción, transmisión, modulación y percepción. Transducción a nivel periférico, yo tengo diferentes terminaciones nerviosas que van a captar ese estímulo, en este caso el corte o la manipulación del tejido, convirtiendo ese estímulo en un estímulo eléctrico. Eso se conoce como transducción. ¿Para qué? Para que viaje a través del sistema nervioso periférico, transmisión, ¿no? ¿Hacia dónde? Hacia la médula espinal, específicamente a estas dorsales de la médula espinal. Aquí se lleva a cabo la tercera etapa, que es la modulación, donde
dos neurotransmisores que no son exclusivos, pero sí son los más importantes, como son serotonina y noradrenalina, se encargan de esta modulación del dolor. La modulación puede ser ascendente o descendente. La modulación descendente es lo que me permite a mí en un arco reflejo retirarme de ese estímulo que pudiera ser dañino para mí. Y la modulación ascendente es para que yo me dé cuenta o perciba el dolor, que es la cuarta etapa, percepción. Ese estímulo eléctrico va a viajar hacia la corteza cerebral, dándose entonces la percepción del dolor. Pero ahora sabemos que no solamente la corteza cerebral recibe esos estímulos dolorosos, algunas otras estructuras como tálamo, hipotálamo, sistema límbico, también reciben ese tipo de señalización. Si recuerdan ustedes que el sistema límbico nos sirve, o es una de las estructuras importantes para para darle sentimiento, por así decirlo, a las cosas o emocionalidad a las cosas, entonces se cierra ese círculo vicioso del cual yo les hablaba en cuanto a emocionalidad e intensidad del dolor. Un paciente que llega ansioso al quirófano, que está temeroso de lo que le vamos a hacer, es un paciente que va a despertar teniendo o refiriendo mayores puntajes de dolor. Si hablamos de dolor crónico, un paciente que ve afectada su calidad de vida, que ya está deprimido, seguramente también va a tener mayor intensidad del dolor. ¿Okay? Entonces, si pusiéramos en palabras de qué se trata una analgesia multimodal, vamos a ver que la analgesia multimodal consiste en una combinación racional de fármacos con diferente mecanismo de acción sobre el proceso de nocicepción. Es el proceso de la diapositiva previa. ¿Qué es lo que yo busco con esto? Tener un efecto sinérgico en la analgesia, es decir, mayor analgesia, y reducir la posibilidad de efectos adversos. Si lo esquematizamos, quedaría algo así, ¿no? El uso de, por ejemplo, anestésicos locales y antiinflamatorios van a incidir sobre la transducción del dolor. Si yo le doy, o mejor dicho, estos anestésicos locales también tienen un papel en la transmisión del dolor. Si a esto le combino alfa-2 agonistas, como pudiera ser dexmedetomidina, voy a incidir en la modulación del dolor. Asimismo, si utilizo opioides, voy a incidir sobre la percepción y la modulación del dolor. ¿Okay? Entonces, utilizo diferentes familias de analgésicos para incidir sobre las diferentes etapas de este proceso de nocicepción. Si yo me quedo, como en muchos de los casos sucede, dándole 3, 4, 5 antiinflamatorios diferentes a un paciente, no obtengo más analgesia. Lo único que hago es potencializar la probabilidad de efectos adversos. Y para muestra un botón, ¿no? Rápidamente. Esta es una hoja de anestesia, lo que ustedes ven a la izquierda, y las indicaciones posoperatorias. No es una cirugía de otorrino, pero nos da una idea de lo que sucede muchas veces. Vean cómo el anestesiólogo acá le puso en el transoperatorio un esteroide de dexametasona, Parecoxib, que es un COX-2, paracetamol, morfina y metamizol. Ya le puso un COX-2, un AINE y un esteroide. Sin embargo, el quirúrgico dice, bueno, es que a mí me gusta paracetamol, ok, ketorolaco, ya va otro antiinflamatorio, y profenit, o sea, combinando. Entonces, en un lapso de menos de 6 horas, este paciente ya recibió un esteroide y 4 antiinflamatorios diferentes, ¿no? Ese es el problema. Otro ejemplo, una paciente con riesgo de sangrado, dado que estaba canalizada en 2 brazos, ¿no? Vean ustedes las indicaciones, ketorolaco cada 8 horas, dinastat, un COX-2 cada 12 horas, profenid, otro antiinflamatorio cada 8 horas. 3 antiinflamatorios con horario en la misma paciente en donde yo tengo temor o riesgo de sangrado, ¿no? Hay un par de términos o un término por ahí porque en español lo conocemos como analgesia preventiva y esto ha derivado de algunas publicaciones americanas y se los dejo en inglés los términos porque cuando nosotros hacemos la traducción y decimos preventivo, pues ambos conceptos serían aceptados, pero en inglés hay un concepto que es preemptive y el otro es preventive, ¿no? Entonces, preemptive postula que es más importante administrar un tratamiento antinociceptivo antes de la incisión quirúrgica, ¿no? Y preventive
es solamente el uso de analgésicos de manera perioperatoria como parte del manejo multimodal y su fin es disminuir el consumo de opioides. Van de la mano, pero si yo entiendo los conceptos en inglés, porque les repito, si lo leemos en español, pues la traducción me parece que es preventivo y ambos conceptos quedarían, pero por si por ahí lo leen o lo revisan, a eso se refiere. ¿Y cuál es mi armamentarium para el manejo del dolor? Pues tengo a los famosos antiinflamatorios, a los COX-2, paracetamol, anestésicos locales, opioides, agonistas alfa-2, donde tenemos dexmedetomidina y clonidina, antagonistas NMDA, como pudiera ser la ketamina, que sabemos que es un anestésico, pero que cayó en desuso por todos los efectos adversos que se derivan tras su uso, pero que en la actualidad hay muchos protocolos que han evaluado y han demostrado que a dosis subanestésicas, es decir, la mitad de la dosis que yo utilizaba para anestesia, obtienes una analgesia súper importante, ¿no? Y es un mecanismo de acción completamente diferente al resto de las familias que hemos mencionado. Neuromoduladores, donde englobamos a los gabapentinoides, pregabalina y gabapentina, y a los antidepresivos, ¿no? Ya sea tricíclicos o las nuevas familias inhibidoras selectivas de serotonina y noradrenalina. Y la analgesia regional, bueno, que va de la mano ahí con los anestésicos locales. Entonces, ¿cómo debería estar más o menos formado mi esquema analgésico? Ya decíamos, la OMS dice, siempre una base con analgésicos no opioides. El uso, en la actualidad, las nuevas guías dicen que el uso de anestésicos locales es sí o sí, ¿no? Algunos anestesiólogos nos gusta o les gusta utilizarlo de manera transoperatoria en infusión continua, es decir, vía parenteral, específicamente lidocaína. Pero para aquellos anestesiólogos o equipos en donde el anestesiólogo no la utiliza de esa manera, yo les diría a ustedes como quirúrgicos, aquí tienen mucho, mucho campo. ¿Por qué? Porque la simple infiltración de las heridas quirúrgicas cambia radicalmente el dolor posoperatorio o la descarga de esta sopa inflamatoria, sopa algésica que se genera tras la incisión quirúrgica. Donde no hay una diferencia significativa es si la infiltración de las heridas tiene que ser antes de la incisión o al término de la cirugía, ¿no? Al momento en que ustedes están suturando, ahí no hay una diferencia significativa, pero lo que sí dicen las guías es que paciente que llega a recuperación tiene que ir con las heridas infiltradas. En el mejor de los casos, un anestésico local con vida media más larga, ropivacaína técnicamente. Recuerden ustedes que bupi no es recomendable porque tiene alto riesgo de absorción y de cardiotoxicidad, entonces se prefiere ropivacaína o lidocaína en lo mínimo, ¿no? Y finalmente un esquema con opioides que de inicio tendríamos que hacer una combinación de estas tres cosas y en el pasar del tiempo ir dando pasitos hacia atrás, ¿no? Quitando los opioides primero, anestésicos locales en el dado caso de que hayamos realizado un bloqueo, a eso se refiere la gráfica, y finalmente descontinuar analgésicos no opioides. Lo que les decía yo sobre el uso de anestésicos locales, está demostrado su efectividad y su beneficio al término de cualquier cirugía, ya sea de manera local, a manera de infiltración o administrados por vía parenteral. Esto generalmente pues lo hacemos nosotros en el transoperatorio. La OMS y la gráfica anterior decían analgésicos no opioides. Bueno, pero ¿cuáles son? Pues no tenemos más que de dos sopas, los que tienen acción antiinflamatoria y los que no la tienen. ¿Quiénes no la tienen? Derivados de paraminofenoles, es decir, paracetamol. ¿Quiénes sí la tienen? Esteroides, que ustedes los conocen perfectos, y no esteroideos, ¿no? Los AINES, que los dividimos en clásicos o COX selectivos. Si les gustan más por nombres, ahí está. Vean ustedes esto. Paracetamol sale de la familia de los AINES, no es un antiinflamatorio, ¿no? Tiene mecanismos de acción diferentes, tiene como 30 mecanismos de acción diferentes a lo que hacen los AINES, que es la inhibición de ciclooxigenasa. Pero de aquí para abajo, todos son AINES, y entonces si nos apegamos a lo que dicen las guías es
utilizar más de uno de estos sería un error farmacológico porque estoy repitiendo mecanismo de acción. Entonces, muchas veces nos hemos encontrado, bueno, los ejemplos que ya les puse en las hojas de indicaciones, en las diapositivas previas, pero este quiero que vean. Bueno, bonito y barato, sí, metamizol, pero la FDA lo descontinuó hace 50 años, ¿no? Por producir aplasia medular. Algunos dicen que fue un pique ahí entre la farmacéutica y la FDA, pero bueno, los casos los hubo, ¿no? Entonces, en algunos países europeos y Estados Unidos, Canadá, está prohibido el uso de metamizol. Debajo del río Bravo, pues se sigue utilizando a pasto, ¿no? Pero es un AINE. Y algo que hemos visto es, le dejo uno de los de aquí abajo con horario y si le duele, ¿no? El famoso PRN, le dejo metamizol o le dejo clonixinato de lisina, porque algunos dicen que no son AINES. No es cierto, inhiben ciclooxigenasa y entonces eso hace o los convierte en un AINE, ¿no? Entonces, utilicen solo uno. ¿Cuál es el problema de los AINE? Bueno, pues que tienen diferentes efectos adversos. Son gastrolesivos, incrementan el riesgo cardiovascular, incrementan las alteraciones renales o alteran la función hepática, ¿no? No todos son iguales, eso es una realidad. Hay algunos son más seguros y eso es en lo que radica la diferencia entre antiinflamatorios, ¿no? ¿Por qué? Porque todos, desde el punto de vista de efecto analgésico, todos técnicamente funcionan igual, ¿no? El perfil de seguridad es lo que los va a hacer diferentes. Entonces, la regla es, por favor, no combinen AINE más AINE ni AINE más esteroide, ¿no? Si ustedes recuerdan cómo actúan los AINES, ya lo dijimos, a nivel de ciclooxigenasa, inhiben COX-1 y COX-2. ¿Y dónde actúan los esteroides? Pues los esteroides actúan aquí arriba, fosfolipasas, fosfolipasa A y fosfolipasa C principalmente. A veces me dicen, oye, ¿sabes qué? Es que quiero que se desinflame rápido. Vamos a dejarle esteroide con horario. Perfecto. Le podemos dejar esteroide con horario, Dexa, 8 miligramos cada 8 horas, perfecto. Pero entonces ya no le agregues un AINE, porque el esteroide te va a dar ese mismo mecanismo de acción que te podría dar el AINE, solamente que un paso antes en la cascada del ácido araquidónico, ¿no? Entonces, para no repetir mecanismos de acción, déjale el esteroide, pero ya no le dejes un AINE. Algunos de ellos incrementan el riesgo cardiovascular, esa es una realidad, principalmente COX-2, o al menos eso creíamos. Han surgido diferentes estudios evaluando la posible cardiotoxicidad de los AINES y vean ustedes este artículo que ya tiene 10 años y que nos sorprendió porque todo mundo pensábamos que los COX-2 iban a ser los que salieran mejor evaluados o peor evaluados hablando de cardiotoxicidad. Sin embargo, nos llevamos una sorpresa, vean ustedes. Lumiracoxib, un COX-2 que no llegó a México, diclofenaco e ibuprofeno en segundo y tercer lugar, ¿no? Entonces, por encima incluso de etoricoxib y celecoxib. Quien salió mejor parado en esta gráfica fue naproxen, pero si hablamos de gastrolesividad, pues naproxen no le va tan bien. Entonces, yo tengo que evaluar los posibles factores de riesgo que tenga mi paciente para determinar cuál es el AINE que mejor le conviene o que más le conviene. No podemos dejar de lado la función renal y simplemente para explicarles cuál es el mecanismo por el cual un paciente puede desarrollar una falla renal es porque si yo inhibo las prostaglandinas, que ese es el fin de los AINES, inhibo la vasodilatación a nivel de la arteria renal. Sin embargo, la vasoconstricción perdura. Esto en el mediano, incluso en el corto plazo, en algunos pacientes, puede hacer que el paciente desarrolle una falla renal aguda. Y es por eso que algunos pacientes hipertensos que estaban con cifras tensionales estables, digamos, ante el inicio de un esquema analgésico con AINES, pueden desarrollar alteraciones en esas cifras tensionales, ¿no? Si bien es cierto que uno de los grandes, de las grandes preocupaciones, sobre todo en esta especialidad de otorrino, es el riesgo de sangrado, ¿no? Incluso yo he trabajado con algunos colegas de ustedes que dicen, ¿sabes qué? Es que sí me da miedo el sangrado, prefiero no dejarles AINES en el posoperatorio, ¿no? Entonces, lo cual, bueno, sí, o sea, te curas un poquito en salud porque no le dejas el antiinflamatorio por el riesgo de que el paciente vaya a sangrar, sin embargo, haces que no tenga un medicamento que ayude a desinflamar y entonces controlar el dolor se puede volver un poquito más complejo o puede tardar un poquito más de tiempo en mejorar
¿no? Porque entonces dependes de una antiinflamación fisiológica, digamos, ¿no? ¿Cuáles son estos procedimientos? Pues vean ustedes, en primer lugar, amigdalectomía, ¿no? Las prostatectomías, bueno, cirugías cardiovasculares, cirugías plásticas, son de alto riesgo de sangrado. ¿Qué es lo que está demostrado en la actualidad? Bueno, pues que el uso de COX-2 a nivel perioperatorio no se asocian con un mayor riesgo de sangrado, ya sea intraoperatorio o en las primeras 24 horas. Entonces, todo depende nuevamente, ¿no? ¿Le puedo dar un AINE de forma perioperatoria antes de la cirugía, en el transoperatorio, en el postquirúrgico? Bueno, sí, pero ¿cuál le vas a dar? ¿No? Si tú me dices que es un antiinflamatorio como indometacina, por ejemplo, bueno, pues es un inhibidor plaquetario sumamente grande, ¿no? Si tú le vas a dar un COX-2, bueno, pues entonces el riesgo se minimiza. Obviamente, como todos, a dosis altas o en combinación con aspirina, ¿cuántos de nuestros pacientes no están tomando la famosa aspirina Protect? ¿No? Entonces sí, el riesgo de sangrado se puede elevar pese a que estemos utilizando un COX-2. Ya decíamos, paracetamol está fuera de la familia de los antiinflamatorios, inhibe la recaptura de anandamida. Anandamida es un endocannabinoide que yo libero de manera fisiológica ante una agresión para contrarrestar la inflamación y sobre todo el dolor. Paracetamol tiene una acción a nivel medular y a nivel central. Tiene algunos otros mecanismos de acción descritos, como pudiera ser actuar sobre receptores vaniloides o TRPV, actuar sobre los receptores opioides, y es por eso que se le conoce como uno de los mejores ahorradores opioides. Si bien su calidad analgésica pudiera no ser tan grande o pudiera no ser la esperada, desde el punto de vista de ahorro de opioide, es maravilloso. ¿Y qué es lo que se describe con el uso de paracetamol? Bueno, que al tener diferentes mecanismos de acción al de los antiinflamatorios, pues la combinación de estos, es decir, paracetamol más el AINE que ustedes hayan elegido, pues desde el punto de vista farmacológico sería una combinación adecuada o permitida. Y aquí la recomendación es, bueno, si los utilizan por separado, pues utilicen paracetamol a dosis mayores, ¿no? Dosis de 750, 1 gramo, y no olviden que la dosis tope de paracetamol es, al menos en adulto, 4 gramos al día, ¿no? Si hablamos por miligramo por kilo, es entre más o menos máximo 100 miligramos por kilo. Y nuestra arma más potente, hablando desde el punto de vista de analgesia, pues son los opioides. El problema es que cuando hablamos de opioides, pues mucha gente se asusta, ¿no? Y no solamente el paciente, sino también el gremio médico. Cuando yo les digo, ¿sabes qué? Este paciente fue una cirugía muy cruenta, fue una cirugía que sí le va a doler, vamos a dejarle opioide, nos asustamos, ¿no? Y ponemos esa cara. Ya les decía yo al inicio de la charla, afortunadamente en nuestro país contamos con un muy buen arsenal de opioides en la mayoría de las veces. A veces escasea alguno que otro, pero en general tenemos muy buenas opciones. Tenemos opioides débiles y potentes. Los llamamos así porque los comparamos con morfina. Morfina, digamos, que es potencia 1, y entonces tenemos menos potentes que morfina, como pudiera ser codeína, dextropropoxifeno, tramadol y tapentadol. Y tenemos más potentes, aquí hay algunos ejemplos: buprenorfina, fentanil, metadona, pero tenemos hidromorfona, oxicodona, todos los derivados sintéticos de fentanil, como es remifentanil, sufentanil, y todos ellos, de alguna manera, sí los tenemos en nuestro país. Si hablamos de efectos adversos, bueno, nos enfrentamos a todos estos y nos llevaría otra hora o más hablar de cada uno de los posibles efectos adversos asociados a opioides. Sin embargo, me parece que los más importantes son náusea y vómito, somnolencia, mareo. Nos da mucho miedo la depresión respiratoria, es cierto. Sin embargo, tengo que decirles que la depresión respiratoria, al menos con 2 de ellos, es técnicamente nula cuando utilizamos el opioide solito. Y me estoy refiriendo a tramadol y a buprenorfina. Son 2 fármacos que per se no van a producir depresión respiratoria. Si yo los empiezo a asociar con un gabapentinoide, con una benzodiazepina, con dexmedetomidina, bueno, entonces sí, el nivel de conciencia puede bajar, podemos aumentar los niveles de CO2 de forma importante y el paciente puede hacer depresión respiratoria, pero solitos, per se, no hay datos o no hay reportes de depresión respiratoria.
Algo que yo debo de saber rápidamente, bueno, no se trata aquí de aburrirlos con la farmacología, es que algunos de estos opioides, o bueno, mejor dicho, todos los opioides, tras ser metabolizados, algunos de ellos tienen metabolitos activos. Principalmente morfina es uno de los más importantes y con el que más cuidado debemos de tener, ¿no? Morfina tiene dos metabolitos, M3G y M6G, teniendo a M6G como el malo de la película. ¿Por qué? Porque es el metabolito activo. ¿Qué quiere decir esto? Que tras formarse, continúa trabajando, continúa dándonos analgesia, sí, pero también dándonos el resto de efectos adversos. Y morfina sí es uno de los opioides que se asocia a depresión respiratoria. Entonces, si ese metabolito se acumula en demasía en el organismo, pues podemos tener en ese paciente una falla respiratoria, ¿no? O una depresión respiratoria. Y de la mano va la eliminación, que la mayoría de ellos tienen una eliminación renal. ¿A qué quiero llegar? A que en ciertas condiciones, como una falla renal, hay opioides que no podemos utilizar y son específicamente, aquí está la flechita, específicamente morfina, hidrocodona, codeína, ¿no? Oxicodona, no podemos utilizarla en paciente con falla renal. Entiéndase falla renal, una depuración de creatinina de menos de 30 mililitros, ¿no? Pero tengo opciones, hablando desde el punto de vista de opioides, sí las tengo. Fentanil, que bueno, al menos a nivel hospitalario es difícil que la podamos utilizar, generalmente se reserva para quirófano, pero le puedo dar tramadol, sí. Le puedo dar buprenorfina, sí. Le puedo dar metadona también, que bueno, metadona es un opioide, diría mi maestra, para gente grande, pero bueno, tengo otras dos opciones como tramadol y buprenorfina, ¿no? ¿Qué pasa en el paciente con falla hepática? Técnicamente le puedo dar cualquier opioide, la única recomendación es que yo disminuya la dosis entre un 30 y un 50%. Y esto tiene que ver simplemente con el metabolismo del fármaco, nada más, ¿no? Entonces, esas son mis alternativas. Y hablando un poquito más de los fármacos con los que seguramente ustedes están familiarizados o tienen como más acceso, más a la mano, pues sería básicamente tramadol, ¿no? Es uno de los más socorridos, sobre todo en los posoperatorios. Y bueno, vean ustedes que tramadol, cuando lo administramos a manera de inyección, tenemos su punto máximo a la hora, ¿no? Y por vía oral, pues casi a las 2 horas, ¿no? Una biodisponibilidad cuando yo doy dosis únicas del 70%, pero cuando ya lo dejo por horario, tengo una biodisponibilidad mayor hasta del 90%. Se metaboliza a nivel de hígado, principalmente citocromo P450, subunidad 2 de 6. Esto es importante por la interacción que puede tener con algunos otros fármacos. Tiene 5 metabolitos, de M1 hasta M5, así se llaman, siendo M1 el principal. ¿Por qué? Porque es el que me va a dar la calidad, la parte analgésica del fármaco. Es tan potente este M1 que se dice que es hasta 300 veces más potente que la molécula original de tramadol. Una de las particularidades de este fármaco es que, pese a que está dentro de la familia de los opioides, para los farmacólogos puros dicen que deberíamos de considerarlo más bien como un antidepresivo. ¿Por qué? Porque tiene un mecanismo de acción dual. Tiene doble mecanismo de acción. El primero es agonista de receptores mu, es decir, es el mecanismo opioide. Sin embargo, su segundo mecanismo de acción es inhibir la recaptura de noradrenalina y serotonina. Por eso dicen que se parece más a un antidepresivo. Y es que su mecanismo de acción opioide solo lo desarrolla en un 30%. 70% inhibe recaptura de monoaminas. Y si ustedes se acuerdan, esas dos monoaminas son las responsables de la modulación del dolor. Entonces, con este tipo de fármacos yo le pego a la parte de la percepción como receptor opioide y a la parte de la modulación del dolor, ¿no? Entonces tengo dos mecanismos de acción. Eso es lo interesante de tramadol. Hablando de dosis, ustedes pueden utilizar hasta 400 miligramos al día de tramadol. Esto es en pacientes adultos. En un paciente sin falla renal. Paciente con falla renal, hasta 200 miligramos al día. Falla renal, menos de 30 de depuración de creatinina, recuerden.
y en un paciente oncológico yo puedo elevar la dosis hasta 600 miligramos al día. ¿Okay? Son las tres dosis que puedo yo utilizar. En este artículo, que no es nada nuevo, vean ustedes, ya tiene varios años, hacen un comparativo entre la posibilidad de crear dependencia al tramadol. No es inexistente, es una realidad. Yo he visto 2 pacientes en mi carrera, digamos, que han desarrollado adicción a tramadol. No es imposible, pero sí es muy raro, ¿no? Y este artículo al menos nos dice que la posibilidad de que eso exista es técnicamente la misma a que un paciente haga adicción a un antiinflamatorio, ¿no? Lo cual sería muy raro, pero pues así de raro es la adicción al menos a tramadol. Cuando lo comparamos con opioides potentes, pues vean ustedes que en dolores de tipo nociceptivo, es decir, músculo esquelético o dolor visceral, a eso se refiere dolor nociceptivo, es un fármaco efectivo. En trastornos de dolor neuropático, donde está involucrado el sistema nervioso, ya sea periférico o central, es el fármaco de primera línea, porque recuerden ustedes que el manejo de dolor neuropático, la base de ese tratamiento es con neuromoduladores, es decir, antidepresivos o antiepilépticos. Y como tramadol tiene este segundo mecanismo de acción parecido a un antidepresivo, pues entonces se convierte en un fármaco de primera línea para el manejo de dolor neuropático. Y en aquellas patologías o en aquellos escenarios donde tengamos características mixtas, pues también es un efectivo tratamiento. Potencial de abuso mucho menor al que nos puede dar un opioide potente. En cuanto a efectos adversos, ya decíamos, menos depresión respiratoria, no existe reporte de depresión respiratoria con tramadol solito, menos estreñimiento, menos sedación. Lo que sí es comparable a los otros opioides es mareo, náusea, vómito, ¿no? Ahí sí es muy similar. ¿Por qué? Porque incluso los neuromoduladores, como los antidepresivos, comparten este tipo de efectos adversos con los otros opioides. Algo que a veces es importante y quiero mostrárselo, a lo mejor ustedes no hacen estos cambios de opioides, ¿no? A lo mejor ya decimos, ¿sabes qué? Háblale al anestesiólogo, háblale a la clínica del dolor, en caso de que exista en los hospitales donde ustedes están, pero existe algo que se llama equianalgesia. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto le tengo yo que dar de un opioide B, digamos, para tener la misma calidad analgésica que me proporciona el opioide A? Morfina es el opioide de referencia desde el punto de vista de manejo de dolor postoperatorio, manejo de dolor por cáncer. Todo lo llevamos a cuánto requiere de opioide para convertirlo o para entender cuánto le tengo yo que dar de otro opioide. Entonces, la OMS dice que para manejo de dolor postoperatorio, 10 miligramos de morfina endovenosa en 24 horas tendrían que ser suficientes. En un paciente que no ha sido expuesto a opioides, que no consume drogas, ¿no? Un paciente común y corriente, digamos. Pero ¿qué pasa? Que no en todos los hospitales hay morfina, ¿no? Dices, oye, pero no tengo morfina. Ah, bueno, ¿qué tienes? Tengo tramadol, tengo Bupre, tengo Fenta. Ah, ok, perfecto. Entonces, esos 10 miligramos, ¿a cuánto equivale en alguno de estos otros 3 para que yo tenga esa misma calidad analgésica? Bueno, pues equivale a 100 miligramos de morfina, todo esto es endovenoso, 100 miligramos de morfina, 300 microgramos de buprenorfina, 150 microgramos de Fenta. Recuerden ustedes que Fenta es entre 100 y 150 veces más potente que morfina. Y aunque en la práctica yo no lo considero así, pero la literatura así lo dice, equivale a 10 miligramos de nalbufina, ¿no? El famoso Nubain. Aquellos que hayan utilizado ambos fármacos, creo que estarán de acuerdo que no es lo mismo la calidad analgésica, pero bueno, los libros y los artículos refieren que las conversiones tienen que ser 1 a 1. No es un fármaco, el Nubain o la nalbufina no es un fármaco que sea de mi gusto, pero bueno, eso es lo que se refiere a la literatura. Entonces, si ustedes no cuentan con uno, pero tienen alguna otra opción desde el punto de vista opioides, pueden hacer estas conversiones rápidas. Existen algoritmos, existen algunas tablas para hacer el cálculo mucho más preciso, pero bueno, esta es una imagen que ustedes pueden como grabar en la mente y tener como muy rápido la conversión, ¿no? ¿Qué pasa con esos pacientes que se van
de alta y los queremos mandar con algo, ¿no? Con el esquema ambulatorio. Bueno, pues muchas veces tratamos de buscarles un fármaco que cubra en su mayoría las necesidades que necesitemos, con el menor número de tabletas, con la presentación más cómoda para el paciente, ¿no? Porque el paciente dice, oye, no quiero andar cargando tabletas, no quiero estar tomando tabletas cada 4 o 6 horas. Pues tenemos a la mano algunas combinaciones farmacológicas que nos ofrecen una adaptación del paciente o una adherencia al tratamiento mucho mejor, ¿no? Combinaciones entre AINES y opioides, combinaciones de paracetamol con opioide, y bueno, ¿qué nos hace esto? Nos facilita su administración, la adherencia del paciente, que no anden cargando muchas tabletas, que haga que se confundan, sobre todo en aquellos pacientes de edad avanzada. Tenemos una buena eficacia con una disminución de la posibilidad de efectos adversos. ¿Por qué? Porque cuando tú combinas mecanismos de acción, pues entonces favoreces la reducción en la dosis de los medicamentos y eso hace que los efectos adversos sean menores, ¿no? Y bueno, aquí solamente algunas muestras, por ejemplo, lo que les decía, tramadol con paracetamol, cuando yo doy este tipo de presentaciones, este tipo de combinaciones y lo comparo con una dosis más alta del opioide solo, porque lo que les decía de estos colegas que no quieren darle, por ejemplo, AINES a su paciente y prefieren manejarlos con puro opioide, bueno, el hecho de darles dosis más grandes de opioide a un paciente que no está acostumbrado, pues sí vas a tener una buena analgesia, el problema es que pues los vas a tener mareados, con náusea o vomitando, sobre todo los primeros 2 o 3 días, ¿no? Entonces, si tú puedes reducir con un ahorrador opioide, como el paracetamol, reducir la dosis en este caso de tramadol, pues es una muy buena ventaja, ¿no? En este otro que habla también de cirugías ambulatorias, aquí lo que hacen es comparar paracetamol tramadol versus paracetamol codeína, pues también nos dice que al cabo de las primeras 48 horas, la reducción en los tiempos de hospitalización, la reducción de los efectos adversos es beneficiosa con el uso de aquí tendrías un triple mecanismo de acción, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes los dos de tramadol más el de paracetamol. Y entonces lo que dijimos de la analgesia multimodal es combinar mecanismos de acción para pegarle a ese proceso de nocicepción, ¿no? Y finalmente, última diapositiva, que ya estamos sobre el tiempo. Este no fue un caso, les soy honesto, no fue un caso de otorrino, pero me gusta mucho ponerlo porque ejemplifica que cuando yo no estoy consciente, seguro de lo que estoy tratando, empiezo a hacer cosas como esta, ¿no? Vean ustedes, esta es una paciente que operaron de un nervio ciático, un dolor mixto, ¿no? Características de nociceptivo, es decir, músculo esquelético con neuropático por la manipulación del nervio, pero vean ustedes, a partir del 8, tapentadol, que es un opioide débil, Aldol, un antipsicótico, ¿no? Entonces, como no le podían quitar el dolor, pues mejor que se duerma, ¿no? Una señora de 70 años, que no estaba ni dormida, estaba más despierta que nosotros a estas horas, y te refería a dolor 20 de 10. Ribotril, ¿no? Benzodiazepina para que se duerma. Firac, que es un aire. Tirdalut, relajante muscular. Tramadol, otro opioide. Amitriptilina, un antidepresivo tricíclico contraindicado en mayores de 65 años. Dinastat, un COX-2. Y luego llegó el interno creativo y pues le puso Stadium, otro antiinflamatorio, ¿no? Entonces tiene como 3 antiinflamatorios, benzodiazepina, antipsicóticos, 2 opioides diferentes y la señora continuaba con mucho dolor. Y por si fuera poco, pues bueno, rescates de placebo con solución salina, ¿no? O sea, engañar al paciente. Existe algo que se llama efecto placebo y cuando yo te digo que te voy a administrar algo, tú liberas estas famosas endorfinas. Ese efecto placebo me va a dar entre un 10 y un 30% de analgesia por el simple hecho de decirte que te voy a poner algo. Entonces, ahora que ya lo saben, pues éticamente está prohibido estarle poniendo placebo a la gente y mucho menos ponerlo en un documento médico legal, ¿no? Entonces, porque si aquí los hubiera demandado, pues les hubiera ganado, ¿no? Entonces, mejor te pongo algo que sí te funcione, aprovecho ese efecto placebo a mi favor, lo sumo y obtengo mejor analgesia, ¿no?
Entonces, pues yo les agradezco mucho su atención. Esta charla, les juro que no es descubrir el hilo negro, ¿verdad? Seguramente son muchas cosas que ustedes ya han visto durante la formación, solo que a veces las dejamos un poquito de lado. Es simplemente traerlas a la mesa, traerlas al recuerdo y bueno, espero que algo de lo mencionado hoy pueda ser de utilidad para ustedes en su día a día. Este es mi correo personal. Cualquier cosa, por favor, no duden en mandarme un correíto. Yo trato de dar contestación siempre a todos los correos. Si en algo yo les puedo ayudar, si quieren alguna de referencia de la charla o la misma charla, con muchísimo gusto yo se las hago llegar. Déjenme terminar de compartir. Ahí estamos. Muchas gracias, doctor. Excelente, excelente plática y sobre todo, muchos tabús que existen, sobre todo en la otorrinolaringología, sobre todo esto de administrar los AINES en procedimientos, como tú bien lo comentaste, sobre todo los procedimientos de vía aérea superior, en específico en la orofaringe, y sobre la interacción o que nos puedan causar un sangrado ahí, y bueno, eso de eso se trata este tipo de pláticas, ¿verdad? De que el experto nos quite estas cosas que vamos heredando, incluso nosotros ya de egresados a las personas que se están formando y que a veces malamente le seguimos permeando a la gente que viene formándose, como esto del uso de los AINES. Es correcto, Doc. Sí, la verdad es que en esta parte, ¿no? Siempre es un punto que siempre sale, ¿no? Oye, bueno, ya hablamos de AINES, pero ¿cuál es el mejor? La realidad es que no hay mejores, ¿no? Desde el punto de vista de farmacología, el famoso NNT, ¿no? Número necesario a tratar. Todos los AINES tienen un NNT entre 4, es decir, la calidad analgésica técnicamente es la misma. El problema viene en los perfiles de seguridad, ¿no? Y entonces, oye, es que hay riesgo de sangrado. Ah, bueno, pues aquellos fármacos que tengan más tendencia a inhibir COX-1, pues te van a favorecer el sangrado, ¿no? Entonces tú sabrás si le pones un bla bla laco, bla bla feno, porque eso te puede favorecer el sangrado. Si te inclinas más por un COX-2, bueno, pues entonces es un perfil de seguridad mucho más seguro. Oye, pero ¿qué es más caro? Bueno, pues sí, ¿no? La seguridad pues va a costar, eso a veces es cierto, ¿no? También es una realidad que si tú empiezas a hacer combinaciones adecuadas, ¿no? Le das un COX-2, que a lo mejor se lo tienes que dar cada 24 horas, le das un paracetamol más tramadol, pues seguramente vas a reducir la posibilidad de efectos adversos, la posibilidad o el número de tomas, ¿no? Y el paciente va a tener mejor adherencia. Ahí, por ejemplo, cuando tocaste el tema de los corticosteroides, en específico, nosotros, o a lo menos en el hospital donde yo me formé, tendemos a utilizar cuando el paciente, incluso en procesos infecciosos, tendemos a utilizar en específico la dexametasona. ¿Habría, por ejemplo, ahí alguna contraindicación en combinación con un COX-2 o un opioide? Si hablamos a nivel transoperatorio, no. De hecho, desde el punto de vista también de anestesia, en la mayoría de las guías está indicado el uso de dexametasona al inicio de la cirugía, desde el punto de vista de analgesia, inflamación y antiemético, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque a la dexa también se le conoce como un catalizador antiemético, es decir, en combinación con una metoclopramida, un cetrón, va a potencializar el efecto antiemético. Entonces, en el transoperatorio no hay ninguna contraindicación. Ya si por patología del paciente o ustedes dicen, ¿sabes qué? Fue mucha la manipulación, prefiero dejarle un esteroide con horario, entonces ahí sí, yo les diría, déjale el esteroide con horario, no pasa nada, pero ya no le dejes un AINE, ¿no? Combínale el esteroide con horario, combínaselo con paracetamol, combínaselo con un opioide con los cuales no tienes ninguna contraindicación. Excelente. En el punto también que tocaste, otra vez de nueva cuenta en los procedimientos quirúrgicos de vía aérea superior, de la infiltración.
Ahí la recomendación sería con ropivacaína. Se puede combinar, en algún caso, trabajamos ahí con un colega y él hacía una combinación de ropivacaína con lidocaína y un anestesiólogo nos comentaba que por la forma en cómo están formados puede inhibirse uno al otro, pero ¿tiene lógica combinarlos o no por su vida media? No tendría ninguna lógica, no se inhiben en uno al otro, es decir, no antagonizan, digamos. Lógica, tratando de pensarle cuál sería el motivo de combinarlos. A menos que me dijeras, ¿sabes qué es que quiero? Es Lido con Epi, ¿no? Que ustedes utilizan mucho. Lido con Epi, ¿por qué? Porque quiero, el paciente está dormido, no quiero el efecto analgésico en este momento, pero en el caso de ustedes, pues me interesa la vasoconstricción que me va a dar la Epi. Y le pongo un poco de Ropi pensando en el largo plazo, sí, el largo plazo, por así decirlo, ¿no? La vida media del fármaco para el posoperatorio. Sería como la lógica, pero yo te puedo decir que con los grupos de otorrino que trabajo, yo les hago la combinación. A la Ropi le ponemos la adrenalina y tienes el efecto vasoconstrictor y el efecto de vida media del anestésico local. Entonces, no tendrías por qué utilizar dos fármacos diferentes. Si por pura vida media, la recomendación es ropivacaína, ¿no? Nada más para que tengas el efecto en el posoperatorio. Pero bueno, si no la tienes, por lo menos para tener ese efecto de inhibir el paso de la nocicepción, que es la transducción y la transmisión, pues se utiliza por lo menos Lido, ¿no? O sea, por lo menos. Y en tu experiencia, en el caso de infiltrar el tejido blando, ¿es mejor o tú qué recomendarías? ¿Hacerlo al inicio del procedimiento o al final también infiltrar un poco sobre la herida o esparcirlo en específico en el tejido de la orofaringe? ¿Se puede tirar ahí un poquito de líquido y esperar que se absorba o es mejor infiltrarlo? Yo creo que es mejor infiltrarlo, ¿no? La absorción se vuelve un poco errática dado bueno, vámonos en orden. Hacerlo antes o después, la literatura lo menciona en heridas quirúrgicas, ¿no? Pero me parece que en el caso de otorrino tendríamos que individualizar el caso porque a ustedes sí les conviene nuevamente esa vasoconstricción que te va a dar el uso de epinefrina, acompañada del anestésico local. No es que ustedes quieran ponerle anestésico local desde el inicio para analgesia, ¿no? Sino que están buscando el efecto vasoconstrictor. Entonces, en el caso de ustedes, yo les diría, háganlo desde antes, porque pues, nos va a beneficiar a todos, ¿no? O sea, a ustedes en el trans y a nosotros, o bueno, al paciente en el posoperatorio. Y lo que te iba a decir de la absorción es que tras el uso tras el uso de vasoconstrictores y tener esa mucosa con vasoconstricción, pues la absorción se va a volver un poco errática, ¿no? Porque la absorción depende precisamente de esos vasos sanguíneos. Entonces, ahí sí pudiera verse modificada la absorción. Entonces, tal vez preferiría una infiltración directa del tejido más que solamente una instilación o una dispersión, ¿no? Que es técnicamente lo que muchas veces hacemos con el famoso Lonol y estas cosas, ¿no? Y por último, yo ya lo hice ya muy personal. No, Creo que tenemos por ahí algunos comentarios, pero ahorita los revisamos con mucho gusto. gracias. Yo perdí un poquito la señal del internet por la lluvia que está aquí cayendo fuerte Ah, en ok. Guadalajara, pero no los tengo yo a la mano. Si por ahí también Fernando me ayuda a movilizarlos o tú me haces favor, pero por último, debido a la gran cantidad de pacientes que usan benzodiazepinas, habría que tener algún cuidado en el manejo posoperatorio en combinación con los opiáceos o de nueva cuenta la recomendación es tramadol y alguna otra combinación con paracetamol o qué onda con los pacientes que de manera no es infrecuente pues encontrar gente que ya tiene incluso 5 o 10 años usando alguna benzodiazepina. Sí, generalmente estos pacientes, ¿no? Con su famoso inductor del sueño, que no sé por qué les dan benzodiazepinas, pero bueno, pues ya las toman. Ahí sí, este,
por ejemplo, en estos pacientes obesos, en estos pacientes con apnea obstructiva del sueño, ¿no? Se vuelve un tema delicado el uso de opioides, porque como yo les decía, si bien es cierto que tramadol y buprenorfina no te van a condicionar depresión respiratoria per se, pues ya en combinación con la benzodiazepina, pues sí hay que tener cuidado, ¿no? La recomendación sería entonces, más que dejarles el opioide con horario, el uso de opioides solamente a manera de rescate, ¿no? Es decir, dejarles una buena base con analgésicos no opioides, en este caso paracetamol, el AINE de su elección, y el opioide tal vez reservarlo para solamente en el momento de dolor, ¿no? Y en la menor dosis posible, utilizando ahí sí, otra vez, tramadol de primera línea, buprenorfina yo lo dejaría como si el dolor no es controlable con tramadol. Ok, muchas gracias. No sé si abusando de la confianza me pudieras ayudar tú a checar. Fíjate que vi, pero no, es más bien Fer que nos hizo favor de apuntarles aquí a los doctores que si tenían alguna duda la podían hacer a través del chat, pero ningún colega se ha animado a preguntarnos algo. Así Muy es. bien. Pues yo la verdad es que para Tenían mí las resulta mismas muy dudas que tú provechoso, y sí. ya se resolvieron. Muchas gracias. No sé si no hay ningún inconveniente, pues a darte las gracias. De verdad, esto del dolor es algo que en lo personal me inquieta mucho porque a final de cuentas, aunque uno lo platique con el paciente, pues con la pura psicología y la pura idea de que se permea el paciente para lo que sigue, pues no es suficiente. Hay que ayudarlo con el dolor y pues la verdad es que la plática resulta muy interesante. Doc, te agradezco mucho, al igual que a los doctores, les agradezco mucho su presencia y que nos hayan escuchado en un viernes por la noche, ¿verdad? A veces es complejo entre las actividades y el día, pero yo les agradezco mucho y yo sigo a sus órdenes. Les mando un fuerte abrazo desde aquí, esperando que ustedes y familia estén bien. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Doc.